el bloque de preguntas del interbloque de Juntos por el Cambio al jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi. Bueno. Voy a contestar en términos generales y después las preguntas puntuales las voy a ir pasando, digamos, y tratando de puntualizar. El diputado Negri hacía referencia a la debilidad institucional de nuestro gobierno, ¿no? Yo que en los últimos años he tratado de no dramatizar las diferentes situaciones políticas e institucionales, hago un raconto, nada más. Gobierno de Raúl Alfonsín, elecciones de 1989. ¿Te acordás, Mario, no? Angelós pidiéndole la renuncia a Zurruy. Perdieron las elecciones. Gobierno de Fernando de la Rúa. Gobierno de Fernando de la Rúa. Gobierno de Fernando de la Rúa. ¿Te acordás, Ricardo López Murphy? 5 días como ministro, 6 días como ministro de Economía. No, pero estoy simplemente para 13 días. Silencio, diputados. Renuncia al vicepresidente. Coalición, renuncia al vicepresidente. Che, escuchame una cosa, vos hablaste y yo no te interrumpí. Silencio. Terminá, apaga la radio un poquito. Apaga la radio un poquito. Apaga la radio un poquito. Bueno, apaga la radio un poquito. Gobierno de Macri. Aprobaron, ¿cuándo fue? Yo no estaba en el Congreso, pero me parece que aprobaron una vez un presupuesto con una meta de inflación y al otro día el jefe de gabinete le modificó la meta de inflación. Hicieron aprobar al Congreso, lo hicieron aprobar ustedes. Un presupuesto con una meta de inflación y al otro día el jefe de gabinete les derrumbó la meta de inflación. Después cambiaron el ministro de Economía y apareció Duhovne, que yo creo, respetuosamente lo quiero decir, como si dicen ustedes, vienen que ustedes para criticarme a mí, descalificarme, dicen con respeto. Lo mismo digo, con respeto hacia Duhovne, el día que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no había salido del momento whisky de paño, digamos, ¿no? Porque firmó un acuerdo con un vencimiento de 18.000 millones de dólares en el 2022 y 18.000 millones de dólares en el 2023. Imposible. Che, me Diputado, por favor, de todo, diputada, che. Caparrós. Imposible de cumplir ese acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, voy a hablar de la inflación. Esa que Macri iba a resolver era lo más fácil que iba a resolver. 5 minutos. 5 minutos y tomate un té. Me tomo 5 minutos y me tomo un té. No la resolvió. Dejó la inflación en el 54%. Dejó una inflación en el 54%. Entonces, de lo que... Claro. Bueno, claro. Claro, sí, ¿qué tarifa? Es muy difícil. Sí, que no puedo más que hacer. ¿Qué quieres? Un irrespetuoso. El diputado Ritondo me pidió respeto y la verdad que los miembros de su bloque no muestran el mismo respeto. Bueno. De su bloque. Sí, gracias, diputados. Sé ver el recinto. Cuando dije que había empezado con mi intervención con un material que había obtenido, que había sacado de la lectura del Diario de la Nación el día domingo, recomiendo el Diario de la Nación los días domingos, Rafael Matus Ruiz describía la triple crisis que afectaba a la economía de Estados Unidos. Y yo dije, son 4 crisis. Entonces vamos a ver por qué la inflación dejó de viajar
al 54% para viajar al 100%. Porque no es que pasamos del 0 al 100, pasamos del 54 al 100. No es que de un día para el otro, digamos, ¿no? Y ustedes llegaron al 54% sin guerra, sin pandemia, con una sequía que fue... Diputado, no estamos dialogando. Ustedes preguntaron... con una sequía que fue mucho menos grave que la que tenemos nosotros ahora y sin el endeudamiento con el fondo. Entonces, la pandemia generó inflación en todo el mundo. En algunos lugares el multiplicador era 2, pasaba de 3 a 6 o de 2 a 4. En otros lugares era 3, pasaba de 3 a 9 o de 1 a 3. Ahora el multiplicador es el mismo. 2, 3, sobre la inflación base. Bueno, pero... Diputado, a usted lo escuchamos en silencio. Sí. A ver, no le va a desconcentrar al jefe de gabinete, no le va a cambiar el eje, no está conversando. Ya hicieron uso de la palabra, respeten la formalidad del reglamento estipula. Ya está. Entonces, la realidad que es eso. Hay inflación en todo el mundo producto de la pandemia, también en la Argentina. La pandemia nos generó otro problema a nosotros, que fue que teníamos que mantener a aquellos argentinos que se habían quedado sin ingresos y mantener la actividad económica del país. ¿Cómo lo hicimos? Emitiendo. ¿Por qué tuvimos que emitir? Porque teníamos cerrado el acceso al crédito externo. ¿Quién no cerró el acceso al crédito externo? Ustedes con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No podíamos ir a acceder a crédito externo como asumieron una gran parte de los países del mundo que tuvieron créditos externos para llevar adelante esas políticas contracíclicas, para atender su sistema productivo y para atender... Pero para atender políticas productivas y para atender en términos sociales al conjunto de su sociedad, nosotros no lo pudimos hacer. Tuvimos que emitir. Claramente que tuvimos que emitir. Después vino la guerra. Y la guerra a nosotros nos dejó un neteo negativo de 5.000 millones de dólares. Entre lo que tuvimos que pagar por importación de energía y lo que ganamos de más por el aumento del precio de los commodities que llevamos. A pesar de que importamos en el 2022 menos energía que en el 2021, porque empezamos a producir más y porque además teníamos un acuerdo con Brasil, con el sistema de interconectado nacional, que nos permitía inyectar al sistema nuestro interconectado nacional la energía excedente que producía Brasil en determinados momentos. ¿Qué pasa cuando no tengo reservas? ¿Qué pasa cuando hay impacto en las reservas? Aumentan las expectativas de evaluatoria. ¿Qué generan el aumento de las expectativas de evaluatoria? Situaciones inflacionarias. La guerra también influyó. ¿Qué pasa con la sequía? Con la sequía, en enero de este año, todo el mundo dijo, vamos a perder 20.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares de exportaciones. No solamente entre 20 y 15, nosotros somos de los optimistas que finalmente va a ser entre 12 y 13.000 millones de dólares lo que vamos a perder de exportaciones, tienen un impacto también en el fisco, porque incorporamos menos por derechos de exportación y por IVA. Pero sobre todas las cosas, todos se preguntaron, o el famoso mercado que dicen ustedes, se preguntó, ¿dónde va a sacar el gobierno los 12.000, 13.000 millones de dólares? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Devaluar. Y devaluar es expectativas inflacionarias de vuelta. Entonces, cuando nosotros decimos, me lamento que no esté el diputado Esper, que la inflación es multicausal en la Argentina, es multicausal. Porque además de lo que dije, tenemos toma excesiva de ganancias de sectores concentrados de la economía y tenemos lo lógico, que es la disputa distributiva, que es así y que está bien y hay que alentarla. Todo eso hace que nosotros lleguemos de una inflación del 54% a viajar a una inflación del 100%. Todo ese paquete, inflación, sequía, más guerra, más pandemia, más Fondo Monetario Internacional, nos dio un paquete que lo aplicamos a ese 54% y nos dio arriba del 100%. Entonces querían que hablen de inflación, pero no quieren escucharme. Es difícil así. Entonces, es difícil así. Entonces, esa es la situación inflacionaria de la Argentina. Inmediatamente con esto,
quiero hablar de los últimos 2 DNU que tomó nuestro gobierno. Los DNU que tomó nuestro gobierno tienen directamente intención de intervenir en el mercado de bonos financieros, que son los que determinan el contado con liquid y el MEP. Y entonces, el contado con liquid y el MEP nos alargan o nos acortan la brecha. Cuando tengo brecha más grande, claramente lo que tengo es una expectativa inflacionaria. Entonces, ¿qué hace alguien que quiere hacerse de dólares en pesos, quiere hacerse de dólares con pesos? Va a su banco, va a su agente de bolsa, abre una cuenta comitente, el señor comitente va, el señor banco va y le dice, compro bonos en dólares, con los bonos en dólares el otro día se da vuelta y compra dólares. Y entonces se le devuelve los dólares al señor que tenía pesos. Esto es lo que pasa. ¿De qué manera nosotros logramos que ese bono en dólar que compra para hacerse de dólar físico esté más bajo? De que, perdón. Diputado, no estamos en la televisión. Perdón. No, diputado, estaba contestando el jefe de gabinete, usted ya habló. Lo que hacemos es aumentar la oferta de esos bonos en dólares para que esos bonos en dólares bajen de manera tal de que la brecha no sea tan grande y no tenga impacto. Se los quiero decir porque yo los veo muy confiados en que van a ganar las elecciones. Este mecanismo que diseñó el ministro Massa con su equipo, que implica unificar las operaciones en el mercado financiero de 113 institutos del Estado o organismos del Estado que tienen bonos en dólar, quizás lo tengan que escuchar ustedes y ganen las elecciones también. Porque la realidad es que el año que viene vamos a estar mejor en materia de reservas, porque vamos a tener una mejor cosecha y vamos a tener una mejor producción de energía, pero no vamos a tener resuelto el problema de la inflación. Entonces, no los entiendo mucho. No se suban arriba del paravalancha porque se equivocan. Porque son mecanismos que utiliza la política económica, son herramientas que utiliza la política económica en una situación difícil. Porque está claro, porque esto también se los quiero decir, como decía antes, con mucho respeto. Ustedes estuvieron gobernando hasta hace 3 años. No es que gobernaron el siglo pasado. No son una oposición, porque Macri en el 2015 podía decir legítimamente, yo no goberné nunca. Pero ustedes gobernaron hasta hace 3 años. ¿Usted cree que el ciclo económico en la Argentina empezó el 10 de diciembre del 2019? Los ciclos económicos, ¿ustedes creen que la decisión del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional iba a impactar solamente en su gobierno, con la devaluación que hicieron y demás? No. Entonces, si quieren tener un diálogo serio, alejado de las chicanas, si quieren tener un diálogo serio, alejado de las chicanas, empiecen a pensar de esta manera también. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No, voy a terminar antes con la inflación. Voy a leer un párrafo, seguro que pocos se pueden haber acordado. Se van a acordar de lo que lo voy a leer. Si sacamos los años de hiperinflación en los últimos 80 años, el promedio de inflación de la Argentina fue el 62,6. ¿Quién lo dijo? Marcos Peña. Eso lo dijo vuestro jefe de gabinete en abril del 2019. Tratando de explicar la incipiente inflación que tenían. Ni siquiera estaba explicando la del 54%. Estaba empezando a explicar esa inflación. Estaba empezando a explicar de que por qué no había sido tan fácil el 5 minutos me tomo un té. Entonces, creer que se van a resolver los problemas con discurso diciendo vamos a liberar todo, vamos a achicar el gasto, vamos a hacer tal cosa, vamos a sacar el cepo, ¿a dónde van a ir? La complejidad del problema es harto difícil. La Argentina tiene una complejidad harta, difícil en esta circunstancia. Y nosotros estamos gobernando tratando de resolver cada una de esas cuestiones. No es que el ministro Massa todos los días hace un pase de magia, no. La caja de herramientas de la economía argentina es más corta. Y tratamos de utilizar esas herramientas de la mejor manera posible. Por eso hay hoy inflación en la Argentina. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Traje un cuadrito simplemente para ver de qué hablamos, che. En noviembre del 2008 hasta noviembre del 2015 creció en un 179%. Gobernaron ustedes y cayó el 47%. Y volvieron y volvimos a gobernar.
vuelvo así. Y volvimos a gobernar nosotros. Diputado y Iglesias, volvimos a gobernar nosotros. La verdad que estoy podrida ya de llamarlo al orden y que no respete nada. Estamos en el Congreso de la Nación. Estamos en el Congreso de la Nación. El artículo 180 y el 186 me faculta para que llamarlo al orden y no lo estamos haciendo. Hace años que hace lo mismo. Se sienta ahí a insultar y a descalificar. Escucha al jefe de gabinete. Cuando venía Marcos Peña, nosotros lo escuchábamos. Entonces, sea respetuoso. Diputado Iglesias, termínela con la soberbia, la chicana y su machismo descalificante. Conmigo y con cualquier dirigente político. Termínela. Respete a las instituciones. Respete a los diputados. Apaga la radio, Fernando. Apagala un ratito. Sigo con lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El fondo tiene... Con insultos no. Acá debatimos política, no insultamos ni descalificamos personalmente a un funcionario que tiene legitimidad para venir a hacer lo que está haciendo, que cumplir con sus obligaciones. Así que respetémonos, porque si no nos respetamos entre nosotros, la imagen para afuera es terrible. Así que basta de carita, de chicanita y de insulto por lo bajo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene dos tipos de bonos. Los bonos en dólares bajo legislación extranjera y los bonos en pesos bajo legislación extranjera. Los bonos en dólares bajo legislación extranjera son los Global, los bonos en pesos son los AL. Los Global se canjean en forma directa con el Tesoro. Se envía a la Reserva Federal de los Estados Unidos y se baja ese bono que es deuda en dólares. Se le entrega un bono en pesos dual. Se ajusta por inflación o por tipo de cambio, cuál sea el mejor. Los bonos en pesos. Los bonos en dólares, los AL, bajo legislación nacional. Se subastan en el mercado. ¿Cuándo se subastan en el mercado? Cuando sea necesario. No es compulsivo. Cuando sea necesario. No es que mañana van a salir a vender el 100% de los bonos. Cuando sea necesario. Si mañana no tenemos inconveniente y se acomoda más o menos el contado con liqui con respecto al dólar oficial y no es necesario vender cada uno de esos bonos, no se venden. Bueno, no se venden. Nosotros vendemos, se subastan los bonos en dólares AL. El 70% de ese monto en pesos se van con los pesos y el Tesoro por cada 60 pesos le da un bono de 100 a 13 años, también dual. También dual. Eso en el tiempo termina recapitalizando al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El otro 30% queda como liquidez del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para cumplir con el inciso, creo que L, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que obliga a tener políticas de incentivo a los sectores productivos, por un lado, y por el otro lado, de créditos a los jubilados y los pensionados. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Puede ser un tanto complejo? Sí, puede ser un tanto complejo. La situación no es fácil, vamos a decirlo claramente, y eso es lo que está haciendo, nuestro gobierno, pero nada de eso es así. Nosotros nacionalizamos las AFJP acá en la Argentina. Cuando tomamos la decisión de nacionalizar las AFJP, terminamos con un gran negocio financiero que existía en la Argentina. El renunciante de ustedes, pero líder de ustedes, Macri, dice que va a volver a privatizar el sistema de jubilaciones y pensiones en la Argentina. Yo espero que ustedes yo espero que ninguno se prenda en el sistema digamos, ¿no? Ni quiero creer, viejo. No te escuché, tuve 2 años de diputado con vos, no te escuché nunca, ahora te estás hablando todo el tiempo. Quiero seguir porque respetuosamente escuché a todos, y no dije nada, y me dijeron de todo, y escuché todo. Entonces, sin duda, no es cierto, estuvieron... No los dije a ustedes, dije a los que iban a Santa Fe, digamos, ¿no?
Ya me hicieron perder el hilo. ¿De qué estaba hablando? Ah, de que no sea que critican el fondo ahora para después privatizarlo. No hagan como hicieron algunos liberales con las empresas públicas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en la década del 90? Primero hubo que estigmatizar. Primero tuvo que estigmatizar el funcionamiento de las empresas públicas. ¿Qué les pasa? Bueno, primero tuvo que estigmatizar el funcionamiento de las empresas públicas. Entonces decían, tal empresa no funciona, hay nichos de corrupción, está lleno de ñoquis, y después la privatizaban y venían los de siempre y se quedaban con esas empresas. Ese fue el mecanismo. Voy a hablar de otra cosa más, ya hablé de la inflación, hablé del canje de bonos, que decían que no había hablado. En realidad ya había hablado del canje de bonos, lo que pasa es que algunos diputados se van cuando uno contesta, entonces se pierden parte de la respuesta. Voy a hablar de la inseguridad. Lo primero que te quiero decir, y te lo digo a vos, yo vivo en Rosario. Bueno, no digas, porque dijiste, vos vivías en Rosario. Vivo en Rosario. Te lo voy a repetir de vuelta. Mi mujer vive en Rosario. Mis hijos viven en Rosario. Todos los fines de semana que tengo posibilidad, vuelvo a mi casa en Rosario. Trabajan en Rosario, estudian en Rosario y sufro la inseguridad como lo sufrimos todos. No apago la luz y me vengo a Buenos Aires, ni me pienso mudar. Entonces, claramente, si tengo compromiso personal, decisión política y decisión institucional de hacer todo lo que haya que hacer y lo que esté a mi alcance para combatir el delito organizado en la Argentina, específicamente el delito narco y específicamente en la ciudad de Rosario. Si me quieren decir de que no fue lo suficiente, de que el esfuerzo, que hay que poner más esfuerzo, a todo eso voy a contestar que sí, porque claramente si uno califica que es grave la situación en Rosario, se queda corto. Si dice que es gravísima, también se queda corto, porque la situación muchas veces resulta intolerable. Siento por lo que me dicen mis compañeros, mis amigos, me dicen los propios funcionarios del gobierno provincial y el gobierno municipal, que estos días posteriores a las medidas que hemos tomado se respira un poco más. No digo que es nada más que eso, se respira un poco mejor. Y eso es claramente lo que hay que hacer. Los rosarinos recibimos una enorme lección, que fue cuando esos vecinos humildes del barrio Los Pumitas fueron a denunciar al narco que había matado al chico, ¿Ezequiel era? Al chico Maxi Jerez. Se levantaron independientemente de cualquier cosa y de cualquier miedo. Y eso a mí me da orgullo de mi ciudad, porque significa que mi ciudad no tiene miedo al narco y que mi ciudad va a hacer todo lo posible, va a hacer todo lo posible para que eso fuese. En términos generales, las acciones que se decían, las acciones que intentan medir con indicadores cuantitativos, así tan rápidamente las cuestiones de la inseguridad, la realidad es que no siempre terminan siendo correctas o exactas. El gobierno nuestro, y el gobierno, lo dije en la intervención inicial, el gobierno de Néstor y de Cristina fue el que impulsó la radarización de la frontera norte. Los 4 años de Macri no pusieron un solo radar en la frontera norte. No pusieron un solo radar. Y tuvimos que volver nosotros para seguir poniendo los radares en la frontera norte. ¿Está resuelto el problema? No, es un sistema de seguridad. Como todos los que saben algo de seguridad, todos los sistemas de seguridad son preventivos, son para evitar que las cosas sucedan de mayor gravedad. Y eso es lo que intenta hacer claramente el gobierno. No miramos nunca hacia el costado con la cuestión de Rosario. Se incorporaron 400 hombres más de las fuerzas federales, pero había ya 1000 anteriores que estaban desde el año pasado trabajando en forma conjunta. Y lo dije, quizás vos no estabas, cuando ante una pregunta del diputado Esteves, que había tomado, y sigo reafirmando, que mi actitud como jefe de gabinete y como rosarino era tratar de no engancharme en un debate sobre las cuestiones
de las responsabilidades alrededor de las cuestiones de la inseguridad en Rosario, sino aportar las soluciones que estuviesen a mi alcance. Ese es mi compromiso y eso es lo que trato de hacer permanentemente. Voy a contestar algunas de las preguntas que me han hecho. Algunas las contesté porque como son generales. El diputado Iglesias me preguntaba qué cantidad de estudiantes finalizaron en el 2020, la cantidad de estudiantes egresados en el ciclo 2020 hasta marzo del 2021, en la educación común 402.000, educación de adultos 887.506, la cantidad de egresados universitarios de grado, pregrado, grado y posgrado en el 2021 es de 159.000, los otros datos del 2021 se están procesando. Bueno, se están procesando. Bueno. La de YPF, la acción de YPF cuando asumió el presidente Macri, cuando asumió el presidente Alberto Fernández, valía 10,16 dólares. 11,23. Hoy vale 11,23, con lo cual significa el aumento. El aumento. No, si no producía, Fernando. No producía, no elaboraba. Lo único que hacían era refinaban. Bueno, es así. La campaña, la diputada Carrizo me preguntaba sobre la campaña Somos Responsables. Fue una iniciativa de UNICEF. No se trató de una campaña permanente del organismo de Naciones Unidas. No me lo preguntó, pero en la decisión administrativa del día de hoy incorporamos el pedido que había hecho usted de que no se habían incluido aquellos fondos que se habían asignado en el presupuesto, 400 millones de pesos a 2 programas específicos que tienen que ver con la niñez. Las compras de lancha tipo Saldac, que me preguntaba una diputada, están siendo investigadas por la Oficina Anticorrupción, quienes pidieron una veeduría. Los guardaparques paraestatales GOASEC. Respecto a la Guardia Garcés, se tomó un marco, una mediación convocada por la Justicia Federal y asumida por el Gobierno del Chaco. No usan armamentos, son referentes indígenas de cada una de las comunidades. Los teléfonos en las cárceles. En las cárceles federales, por ley, los reclusos no pueden utilizar teléfonos celulares. En la cárcel de Marcos Paz, según una información del ENACOM, que no la tengo acá, pero se la puedo acercar, ninguna de las 3 empresas de telefonía celular tienen señal dentro de la cárcel. Esa información la constatamos con una comisión del ENACOM que fue a la cárcel de Marcos Paz y midió las señales de celular del lado de afuera. Del lado de afuera no hay ni 4G ni 3G, solamente hay 2G. ¿Significa que esto no se comunican con el exterior? Seguramente hay una cantidad de circunstancias. Es mentira que no existe sistema penitenciario de inteligencia. Se desarmó el sistema de inteligencia penitenciario anterior, que estaba absolutamente cuestionado, y se creó un nuevo sistema penitenciario de inteligencia que está funcionando claramente. Ustedes deben haber visto la operación que hicieron en conjunto la justicia, los fiscales, las fuerzas federales para evitar ese salvataje del narco rosarino Alvarado en la cárcel de Ezeiza que estaba programado, y eso fue acción de inteligencia que se llevó durante semanas enteras para poder hacerlo en el momento que se necesitaba, hacer. Nosotros seguimos pensando, a la diputada Stolbizer, que claramente hay que segmentar todo lo que significa las tarifas de electricidad en la Argentina y que claramente los subsidios tienen que estar destinados a los sectores de menos ingresos. No es una tarea que nos ha resultado fácil, estamos trabajando en eso. Hay inequidad en ese sentido, y la inequidad también se transfiere a lo federal, ¿no? Porque las tarifas,
como suele suceder también con las tarifas de transporte urbano, pagamos mucho más en el interior que lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Bueno, hay que hacer toda una tarea en la cual estamos absolutamente involucrados. Algún diputado o diputada, no me acuerdo quién, me preguntaba por qué no intervenimos, por qué no le cerramos la concesión a Edesur. Bueno, me parece que en este caso hay dos objetivos: restablecer rápidamente el servicio para que los usuarios no sigan estando perjudicados, y después tener prudencia, porque todos sabemos que cada vez que vamos al CIADI terminamos perdiendo y termina perdiendo el conjunto de los argentinos. Entonces, lo que está haciendo el ministro Massa y lo que está haciendo la secretaria de Energía, se designó un interventor que lleva adelante la tarea de supervisión, sobre todo de todas aquellas obras que debe hacer la concesionaria para que claramente, con la cual la concesionaria está comprometida con el poder concedente para mejorar la calidad del servicio. El diputado López Murphy me preguntaba sobre la cuestión de la política de defensa. Yo conozco su posición. La realidad es que la ley hoy dice otra cosa. La ley claramente diferencia lo que son la misión principal con las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas. La misión principal tiene que ver con garantizar la seguridad en los tres espacios, aéreo, marítimo y terrestre, y las misiones subsidiarias son de diverso índole. Quizás la más conocida por todos es cuando las Fuerzas Armadas garantizan la custodia del acto electoral, garantizan la custodia del traslado de las urnas, garantizan los lugares de votación. Las Fuerzas Armadas tienen funciones subsidiarias en materia de situaciones de emergencia. Todos deben recordar cómo trabajaron las Fuerzas Armadas en las inundaciones de La Plata, muchos años antes en las inundaciones de la ciudad de Santa Fe. Con la emergencia de la pandemia, todos los deben haber visto en distintas acciones que llevaron adelante, desde la elaboración y la distribución de comida en distintos lugares del conurbano hasta la distribución de bolsones en secos en distintas situaciones. El cuerpo o compañía de ingenieros es un cuerpo que está destinado fundamentalmente a hacer tareas de ingeniería y de ingeniería civil. Tiene una historia, seguramente el diputado López Murphy, que como conoce esto debe saber, que en algún momento en el desarrollo de nuestro país hasta las vías férreas se hacían con aporte de las Fuerzas Armadas, específicamente del ejército argentino. Entonces, lo que se acordó para que trabajen en Rosario es con un proceso de urbanización que está llevando adelante, de barrios populares, que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social con la Municipalidad de Rosario, y van a trabajar haciendo tareas de urbanización, tendiendo un caño, haciendo una línea, una cañería de agua potable, un desagüe, abriendo una calle, que es lo que están haciendo, entre otras cosas, en el barrio Los Hornos de La Plata, en acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo creo, por experiencia lo digo, que son tareas que generan un enorme prestigio a las Fuerzas Armadas argentinas. Yo he visto cómo en plena pandemia las Fuerzas Armadas ingresaban a distintos lugares y a distintos barrios y eran aplaudidos por el conjunto de la población, por la presencia. No está la diputada que me preguntó por el dengue. Silencio. La de la lancha se la contesté. No, las dos que me pregunto se las mando por escrito, no las tengo acá en este momento. El diputado Zapata tampoco está. Diputado Zapata. Diputada Ocaña. No solamente compartí con usted el Frente Grande, también el kirchnerismo. Usted fue ministra de Salud, ¿no? De la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y antes titular del PAMI con Néstor Kirchner. No. Sí, seguramente. Es así. Según como uno vea, ¿para dónde va la flecha?
Bueno, los artículos de cotillón fueron distribuidos en unidades de gestión local, de Cava, provincia de Buenos Aires y del interior, eso que le preguntaba tanto, las bubucelas. Yo se lo hemos contestado en varias oportunidades, no es la primera oportunidad. Las jubilaciones y pensiones que cobran los presidentes y los vicepresidentes están ligados a las jubilaciones y pensiones que cobran los miembros de la Corte, los sueldos de la Corte. Por lo tanto, a nosotros nos parece que la información hay que buscarla ahí. Nosotros no queremos develar ese monto. No pretenderá usted que nos enemistemos con la Corte por una situación de esas características, digamos, ¿no? Así que eso no lo van a hacer, vamos a buscar. Sí, le voy a decir una cosa, porque le escuché palabras muy descalificantes sobre la vicepresidenta. Que la verdad que a mí me da un poquito de pudor, porque usted fue funcionaria de la vicepresidenta cuando era presidenta. Yo le aseguro que por un minuto más de vida de Néstor Kirchner le devuelve toda la pensión que ha cobrado desde que murió Néstor Kirchner. FGS y jubilados, ya hablé de la intervención de EDESUR. Quiero decir que claramente nosotros aspiramos a tener una mejor performance en materia energética. El ministro Massa calcula que funcionando el gasoducto vamos a estar en 2.000 millones de dólares, pero además en febrero nosotros adelantamos las compras de gas licuado para todo el año y lo compramos en un precio barato, justamente en febrero, y ahí estamos ahorrando también 2.400, 2.500 millones de dólares, y que también está haciendo gestiones todo el Ministerio de Economía para obtener recursos del resto de los organismos internacionales. No solamente existe el Fondo Monetario, para ver de qué manera fortalecemos nuestras reservas en la Argentina. Contesté lo de pobreza infantil. Lo de Río Tercero, sí. La ley indemnizatoria se aprobó en el año 2015, ¿no? Fue una ley que, si no recuerdo mal, impulsó el actual ministro del Interior cuando era diputado, Guado de Pedro. Trabajó muchísimo en esa ley. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Defensa. Es complejo el trámite del pago indemnizatorio. Nosotros creamos, cuando yo fui ministro, una comisión que se dedique exclusivamente a ver de qué manera acelerábamos con los pagos indemnizatorios. La información que tengo, se lograron tramitar ya más de 13.000 expedientes y se emitieron más de 500 bonos de consolidación, el instrumento por el cual se paga, y decenas de familias ya han cobrado. Seguramente vamos a seguir trabajando para poder cobrar. La audiencia la acordamos cuando termine la sesión, no tengo ningún inconveniente para llevar adelante. Diputada Campagnoli, yo creo que la ley de salud mental es una muy buena ley. Me comprometo a ver de qué manera se influyen, se le inyectan todos los recursos necesarios para poderla complementarla de la mejor manera, de la manera más eficiente posible. Recuerdo en ese momento que se aprobó, fue una ley de avanzada, digamos, ¿no? Porque dábamos vuelta a una página, terminábamos con los manicomios y empezábamos en otra etapa, así que mi compromiso está alrededor de eso. No son dos pensiones, es una jubilación y una pensión. Es una jubilación y una pensión. Cualquier mujer en la Argentina, cualquier mujer en la Argentina que su esposo muere, cobra una jubilación. Le voy a contestar lo del potenciar acompañamiento. El monto que se paga, el monto que se paga es de 34.000 pesos. Diputado Ocaña, Están silencio. destinados a quien tiene un mínimo de 6 meses de tratamiento y se pide la firma
de 2 profesionales de los dispositivos de Cedronar con documentación de seguimiento. Cedronar el último mes atendió a 58.000 personas, solo 4.000 de ellas acceden al programa Potenciar Acompañamiento. La clínica de Pergamino que usted hizo mención no es prestadora de Cedronar. Bueno, es la información que me dan. De todas maneras, ante su palabra, lo ubicamos y tratamos de verificarlo. Jubilaciones. Desde ya voy a decir que no creo que sean suficientes, pero me parece que vale la pena tener algún número relativo para saber cómo estamos. En marzo del 2023 el haber mínimo es en términos reales un 9% superior al diciembre de 2019. La variación interanual con marzo de 2023, de marzo de 2023 a marzo de 2022, fue 126%. La tasa de indigencia en personas de 65 años y más es del 1,9%, por lejos de la incidencia más baja de todos los rangos etarios. A Núñez ya le contesté. Versailles ya no está. Barzay ya no está. Narcotráfico, preguntó Berongaray, ya no está. Mansi Rubén, vacuna COVID. Ahí está. Le decía recién que yo me puse la quinta, así que... La decisión se tomó en consenso con las 24 jurisdicciones. Usted sabe que existe el Consejo Federal de Salud y adoptando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. No es solamente un grupo de expertos que se han reunido y por eso el Ministerio de Salud de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación, recomendó la aplicación de la quinta dosis, pero pero el consenso de expertos está agrupado en esa comisión. En su... No dialogue, diputado. Bueno, corregiré la respuesta entonces si no coincide con esto, pero... alguien me preguntó, además, una diputada, sobre la revinculación y permanencia y egreso. No está la diputada, pero creo que era diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Sí, de diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas mismas preguntas que me hace a mí se las podría hacer a la ministra Acuña, ¿no? De ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, el Programa Nacional Volvé a la Escuela. En el 2021 se revincularon con el programa Volvé a la Escuela más de 400.000 estudiantes. Hay a disposición de las 24 jurisdicciones un fondo FED de 5.000. Se implementaron en 12.000 escuelas, casi 12.000 escuelas y en 505 sedes no escolares. Además tenemos el programa Aprender Más y el programa Progresar, que va en ese sentido. Diputado Carvajal, mis apreciaciones, probablemente no fui lo suficientemente claro, tenían que ver con apreciaciones y no con definiciones que no corresponden a nuestra política de defensa. La Argentina no tiene hipótesis de conflicto. La política de defensa se basa en su desarrollo por capacidades desde hace muchísimos años y eso está en la Ley de Defensa Nacional. No hay ninguna hipótesis de conflicto, simplemente dije, me faltó decir otra cosa sobre el tema de Gran Bretaña. Cada vez que queremos reequipar a las Fuerzas Armadas, usted, por ejemplo, sabe que no tenemos aviones caza, no tenemos aviones supersónicos después que se dieron de baja los aviones Mirage. Cada vez que nosotros queremos hacer un esfuerzo para poder incorporar equipamiento para capacitación militar, para desarrollar las capacidades militares, tenemos el bloqueo permanente de las Fuerzas Armadas. Mire, el presidente Macri compró a Francia unos aviones superestandar. Todavía no los podemos hacer volar. ¿Sabe por qué? Porque el asiento eyectable, que es el mecanismo de mayor seguridad que tienen los pilotos, lo fabrican los británicos. Y los británicos no nos permiten importar esos asientos eyectables. Cuando estábamos negociando, y esto lo viví yo, porque yo era como ministro de Defensa, con la empresa coreana Kai, para incorporar aviones de combate, les llegó una directiva de Gran Bretaña diciéndole que no le permitían la exportación
de ese avión porque tenía componentes ingleses. Cuando el gobierno de Brasil decidió empezar estoy hablando cuando era presidenta Dilma, empezó a construir sus aviones SAP con la empresa sueca SAP para tener aviones de combate, nosotros quisimos engancharnos, como estamos enganchados con el KC-390, que unas partes de esos componentes se hacen en FADEA, nos quisimos enganchar y nos tuvimos que desenganchar porque también tiene componentes británicos y no permitían que la Argentina participe. Entonces, la realidad es que hay una cantidad de trabas que realizan Gran Bretaña que pareciese que seguimos con las mismas trabas hace 40 años atrás. A eso es lo que me referí cuando dije que pareciese que nosotros terminamos, pero que ellos no terminaron porque no bajaron ninguna de las cuestiones que empezaron a aplicar después de que finalizó la guerra. Pero nada que ver con hipótesis de conflicto. El mecanismo que tiene la Argentina es tratar de recuperar de plantear sus reclamos de soberanía en los ámbitos internacionales, y esto es lo que hacemos en cada uno de los lugares en donde nos toca ir y donde nos toca estar. La diputada Los Penato me preguntó qué pasó con las provincias que no cumplieron los 190 días. La ley 25.864 obliga a las provincias a cumplir los 180, 190 días. El artículo 2 de la mencionada ley indica, ante el eventual incumplimiento del ciclo lectivo anual a que se refiere el artículo presidente, las autoridades educativas de las respectivas jurisdicciones deberán adoptar las medidas necesarias a compensar los días de clase perdidos. No es responsabilidad del Estado Nacional. Me preguntó por la inflación, creo haber contestado, no sé si satisfago, pero bueno, más o menos contestamos. Me preguntó también por las jubilaciones, dije lo que había pasado con la jubilación mínima. Y después me preguntó por la absorción de liquidez y si la medida implicaba un mayor endeudamiento. Lo expliqué, lo leo, digamos, ¿no? La medida no implica mayor endeudamiento, sino un reemplazo de instrumentos, bonos en dólares con bonos en pesos duales ajustables, según que sea lo mejor, por inflación o por tipo de cambio. Dije claramente que no se iba a hacer una venta indiscriminada, una subasta indiscriminada, sino que se iba a ver cómo iba evolucionando el mercado ante cada una de las intervenciones, y expliqué cómo íbamos a intervenir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete.